Hola, bienvenidos. Les habla el profe Ricardo y la clase de hoy día, división de números decimales, parte 1. El objetivo de esta clase será resolver una división entre un decimal y un número natural. División de un decimal por un número natural. Recordemos primero los elementos de una división, que son el dividendo, el divisor y el cociente. Procedimiento para dividir. En este caso, para dividir un decimal por un número natural, lo que vamos a considerar es dividir en forma normal. Vamos a dividir en forma normal como si fueran números naturales. Pero cuando bajemos la primera cifra decimal del dividendo, se escribe una coma en el cociente. Y luego seguimos dividiendo. Ejemplo número 1, 9,28 dividido en 8. Entonces marqué la primera cifra decimal con el color rojo, después de la coma. Entonces cuando bajemos este número 2, vamos a agregar una coma en el cociente y seguir dividiendo. Entonces partimos con la división. Entonces tendríamos que preguntarnos cuántas veces cabe el 8 en el 9. Cabe una vez, 8 por 1, 8. 8 para llegar a 9, 1. Bajamos la cifra siguiente, que es 2. Pero esta cifra siguiente es decimal. Entonces, al bajar la primera cifra decimal del dividendo, se escribe una coma en el cociente. La primera cifra decimal que bajamos, agregamos una coma en el cociente. Entonces ahora, ¿cuántas veces cabe el 8 en el 12? 1. 8 por 1, 8. 8 para llegar a 12, 4. Bajamos la cifra siguiente, nos queda 48 y preguntamos cuántas veces cabe el 8 en el 48. Cabe 6 veces, 6 por 8, 48. 48 para llegar a 48, 0. Entonces hemos hecho una división normal, dividiendo por 8, donde tenemos que manejar la tabla del 8. Y al momento de bajar la primera cifra decimal, que aquí la tenemos marcada con rojo, nosotros agregamos la coma y seguimos dividiendo en forma normal. Veamos el ejemplo número 2. Antes de ver el número 2, vamos a ver que podemos comprobar esta división, 9,28 dividido 8, que nos dio 1,16. Vamos a poder comprobar mediante la siguiente fórmula. El dividendo, que es 9,28, debe ser igual al cociente, que es 1,16, multiplicado por el divisor, que es 8. Entonces podrían ustedes comprobar el resultado de su división, puede ser con una calculadora o en forma manual, haciendo la multiplicación de 1,16 por 8. Entonces, como ustedes ya saben multiplicar decimales, entonces multiplicamos en forma normal como si fuera 116 por 8. 8 por 6 son 48. Reservo 4. 8 por 1, 8. Más 4 de reserva, 12. Reservo 1. 8 por 1, 8. Más 1 de reserva, 9. Recordemos entonces que después tenemos que contar los decimales, en este caso del primer decimal, porque el segundo número no es decimal, así que contamos dos decimales y vamos al resultado, y en el resultado vamos a contar 1, 2 y agregamos la coma. Y ahí hemos comprobado que nuestro resultado de la división 1,16 efectivamente está correcto. Entonces el resultado está correcto mediante esta fórmula. El dividendo debe ser igual al cociente multiplicado por el divisor. Ahora sí, el ejemplo número 2, 16,14 dividido 3. He marcado con rojo entonces la primera cifra decimal, después de la coma. Preguntamos entonces cuántas veces cabe el 3 en el 1. Pero el 3 en el 1 no cabe, por lo tanto tendríamos que tomar dos cifras y preguntar cuántas veces cabe el 3 en el 16. Entonces el 3 en el 16 cabe 5 veces,
3 por 5, 15. 15 para llegar a 16, 1. Bajo la cifra siguiente, que es 1, y es decimal. Por lo tanto, debemos agregar la coma en el cociente. Y ahora entonces, preguntarnos cuántas veces cabe el 3 en el 11. 3 por 3, 9. 9 para llegar a 11, 2. Bajo la cifra siguiente, que es 4, que haría 24. Y preguntamos entonces cuántas veces cabe el 3 en el 24. Tabla del 3, lo más cerca de 24, sería 8. 3 por 8, 24. 24 para llegar a 24, 0. Entonces el resultado sería 5,38, resultado de la división. Lo mismo entonces, una vez que bajamos esta cifra decimal, inmediatamente agregamos la coma en el cociente y seguimos dividiendo en forma normal. Veamos el ejemplo 3, 159,12 dividido por 13. Entonces, he marcado también la cifra decimal. Entonces preguntamos cuántas veces cabe el 13 en el 15. Tabla del 13, lo más cerca de 15 sería 13 por 1, 13. 13, ¿cuánto me falta para llegar a 15? 2. Bajo la cifra siguiente, que es 9. Pero esta cifra 9 es entera, por lo tanto no agrego coma todavía. Y hago la pregunta cuántas veces cabe el 13 en el 29. Tabla del 13, lo más cerca de 29. Sería 13 por 2, que es 26. Preguntamos 26, ¿cuánto me falta para llegar a 29? 3, bajo la cifra siguiente. Y como está marcada, la cifra siguiente que hemos bajado es decimal. Por lo tanto, inmediatamente debemos agregar la coma en el cociente y seguir dividiendo. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 13 en el 31? Cabe 2 veces, 13 por 2 son 26. 26 para llegar a 31, 5. Bajamos la cifra siguiente, que es 2. Tabla del 13, lo más cerca de 52. 13 por cuánto me da lo más cerca de 52, que es 4. 13 por 4 son 52. Y 52 para llegar a 52, 0. ¿Bien? Entonces lo mismo acá. Resolvemos la división en forma normal. Y al momento de bajar la primera cifra decimal, nosotros agregamos la coma y después seguimos dividiendo en forma normal. Número 4, 0,75 dividido en 5. He marcado después de la coma entonces el número decimal. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 0? Cabe 0 veces, ¿correcto? Entonces 5 por 0, 0. 0 para llegar a 0 es 0. Bajo la cifra siguiente, que es 7, pero es la primera cifra decimal, por lo tanto, inmediatamente agregamos la coma. Y seguimos nuestra división. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 7? Tabla del 5, lo más cerca de 7 es 1, 5 por 1, 5. 5 para llegar a 7, 2. Bajamos la cifra siguiente, que es 5. Tabla del 5, entonces, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 25? Tabla del 5, lo más cerca de 25, o igual a 25. 5 por 5, 25, y 25 para llegar a 25, 0. Entonces, en este caso, la parte entera era 0, entonces es exactamente igual. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 0? 0 veces, porque es una parte entera. Veamos el resumen entonces. Vamos a iniciar la división de los números de forma normal. Al bajar la primera cifra decimal del dividendo, se agrega la coma en el cociente y después seguimos dividiendo en forma normal. Eso entonces con respecto a la división de decimales y en el caso de esta clase de un decimal dividido por un número natural. Nos vemos entonces en una próxima clase.